Vamos a quedarnos hablando de un tema que ha sido quizás el tema de la semana, que tiene que ver con la reforma laboral, la intención de poder avanzar en el Congreso de la Nación. Sí, está con nosotros el doctor Rafael De Angelo, Rafa, para los amigos, especialista obviamente, abogado y especialista en la materia laboral. Una reforma que ayer oficializó el gobierno, que presentó a través de Patricia Bullrich. Algunos ya nació con una queja que dice no puede ingresar por el Senado de la Nación, debería ingresar por diputados, dado que tiene reformas impositivas. Primero preguntarle si usted considera que es así. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. En principio sí, hay que ver bien también qué tipo de reformas, pero en principio lo ideal al tener reformas tendría que haber entrado por diputados. Pero es una de las tantas cosas que se le puede llegar a criticar a este proyecto, que a futuro yo creo que va a tener bastantes planteos de inconstitucionalidad o inclusive hasta de nulidad podría haber por este tipo de irregularidades. Yo creo que lo han hecho muy rápido, muy abruptamente. Se han perdido una gran oportunidad de hacer una reforma o una actualización de la ley, porque la ley es buena. Una más consensuada quizás. Más consensuada, claro, con cámaras empresariales, con los trabajadores, sindicatos, el Estado, entre todos un poquito más consensuado, y en base a eso hacer un proyecto de actualización de la ley que, bueno, que sea mejor para todos. Tenemos unas placas porque hay muchos títulos, ¿no? En esta reforma laboral se vuelve bastante compleja y además es algo que nos va a tocar de cerca a todos, absolutamente. Entonces es importante que entendamos de qué se trata, sobre todo porque podría ser el futuro, por ejemplo, para muchos próximo del año que viene. Tenemos, por ejemplo, indemnización, cese, asistencia laboral. ¿De qué se trata? El cese, la asistencia laboral, ahí ya la ley bases incorporó los fondos de cese laboral. Hace una especie de similitud con el régimen indemnizatorio que tiene el régimen de la construcción, los empleados de la construcción, que al ser un régimen especial... Tiene una dinámica especial, es una dinámica especial, claro, son contratos que duran un tiempo determinado, poco, ¿no? Entonces no puedes tener el mismo régimen que la ley de contrato de trabajo. Entonces tiene un régimen, un fondo de cese laboral en donde el empleador todos los meses va depositando un porcentaje del sueldo en una cuenta que después cuando el trabajador se va por cualquier motivo le entrega ese fondo que se ha hecho como indemnización. Puede ser por renuncia, por cualquier motivo, se lo entrega. Eso en la construcción. Quieren hacer algo parecido con todas las actividades. Tiene que ser con un acuerdo a través de con los sindicatos. ¿No? A través de un acuerdo con los sindicatos tiene que hacer ese tipo de fondo de cese. ¿Quién aportaría? O sea, ¿sería menos...? Aportaría el empleador. Propio empleador. El propio empleador aportaría, en la construcción es un 12% por mes del sueldo el primer año y el segundo año, a partir del segundo año, 8%. En principio calculo que sería igual, era un 10, me parece. O sea, de mi salario... No. Lo tiene que pagar el empleador. Lo paga el empleador. Eso lo deposita el empleador. Es una carga que deposita el empleador, claro, y va juntando en ese fondo. El tema pero después no tengo manera de reclamar legalmente una indemnización que sea distinta. Si está con ese régimen, va con ese fondo, exactamente. Que también genera bastantes inquietudes porque ese fondo, la Comisión Nacional de Valores ya reguló las entidades que pueden administrar esos fondos. Entonces puede hacer un fideicomiso de cese laboral, pueden hacer... Entonces, después uno se pregunta, bueno, ¿quién va a administrar ese fondo? ¿De qué manera? ¿Y si van a hacer uso de ese dinero? ¿Qué pasa si administra mal ese fondo? Entonces después... no tengo yo después para cobrar, no tengo muy poco por administrar mal, a quién le reclamo, cómo, Esto en principio no afectaría al trabajador, sino más bien al empleador. Eso en principio afectaría al empleador en cuanto a poner, claro, pero afectaría al trabajador, lo sacaría del régimen normal. De la ley de contrato de trabajo para pasar a un régimen ¿En qué cambia a partir de ahora o qué cambiaría en caso de que esto se apruebe? Recordemos que es tan solo un proyecto por ahora, después falta mucha discusión por delante. Colaboradores independientes. Colaboradores independientes no he visto nada yo en el proyecto de reforma. Sí está en la ley bases, eso está aprobado en la ley bases, que le permite a ciertos trabajadores independientes tener colaboradores independientes. Sin que sean dependientes. Sin que sean trabajadores en relación de dependencia. Tienen que inscribirse en un régimen que ya está regulado, ya está establecido. Esto para fomentar el blanqueo. Para fomentar el blanqueo y en realidad es para ciertas actividades que antes habían conflictos. En los cuales por ahí uno contrataba para hacer una obra, una locación de obra, algo, y después le reclamaban como una relación laboral. Entonces de esta manera... Para evitar reclamos como relación de hace una obra y contratas a un pintor que te pinte toda la casa, bueno, y él a su vez independiente, y él contrata a sus obreros de manera independiente. Entonces no los tiene bajo relación de dependencia, ni el que hace la obra tampoco son empleados en relación de dependencia de él. Es la responsabilidad que cabe. Exactamente, es más independiente. Salarios dinámicos, ¿de qué se trata? Los salarios dinámicos, bueno, eso sí está en el proyecto de reforma. En el tema de la remuneración permite, sobre todo la reforma sobre lo que es el salario correspondiente, permite establecer salarios dinámicos que se puedan ir
incorporando en base a productividad, rendimiento, a la terminación de una obra, etcétera. Pero la ley dice sobre el salario base sería, entonces no es que sería salario. No habría reducción. No habría reducción en principio. Y aparte empieza a ser potestad de la empresa, a vos sí, a vos no, no una cuestión colectiva como con las paritarias. Habría que ver si no hay un principio de discriminación también, si ya empieza a ser, bueno, vos sí te doy más tarea, entonces vos a cobrar vos y a vos menos, bueno, habría que ver si no se está haciendo una discriminación con los trabajadores. Claro. Pero sí, es sobre la base, bueno, vos rendís más, cobrás más. Jornada laboral, banco de horas, quizás uno de los puntos más banco de horas, polémicos. Sí, más polémicos, sí. Modifica la jornada, se puede llegar a extender, entonces esa extensión de las horas, que antes serían las horas extras, ahora se pueden compensar, si se aprueba el proyecto, todo esto es un proyecto, se pueden compensar por francos, o inclusive se puede pactar, la ley dice que se puede pactar una especie de régimen de horas extras con el empleador. Entonces, quizás se pueden pactar que le paguen esas horas extras en ese banco. Pero si no, uno va juntando, trabaja 10 horas, bueno, esas horas que se exceden de las 8 diarias. Mañana trabajas menos, o al final lo compensás por un franco, etc. No corre como hora extra en ese caso. No. El convenio colectivo de trabajo por empresa y, bueno, el punto también de mucho conflicto que es la ultraactividad. Sí. La ultraactividad, bueno, la limita. Un poco también confuso la redacción porque dice que el proyecto dice que no va a tener más vigencia el convenio colectivo hasta que se haga uno nuevo. Entonces, más o menos ahora como está ahora, porque no se han hecho más, entonces sigue la ultraactividad. Pero yo creo que ahí lo van a limitar y lo van a empezar a hacer y a generar para hacer los convenios colectivos más seguidos. ¿Qué es la ultraactividad para que se una vez vencido, que está vigente? Un convenio, claro, se hace por un tiempo de vigencia, se vence esa vigencia y la ultraactividad sigue vigente el convenio por más que la vigencia que el convenio está, claro, siempre y cuando no se modifique, por supuesto. Claro. Y la ley también dice, el proyecto de ley dice que se va a mantener con las normas que sean normativas, pero no con las obligatorias, no que sean obligacionales. Claro. Esas sí se dejarían sin efecto y no se extenderían. Bien. Y vemos aquí... y lo de empresa, perdón, que eso es... Por empresa y no por actividad. Por empresa y no por actividad, que es medio raro y difícil que en la práctica se dé porque el sindicato generalmente, por ejemplo, negocia con, por ejemplo, el sindicato de comercio negocia con todo el comercio. Bancarios, camioneros, y así. Si quiero hacerlo yo por actividad, pues un supermercado, un hipermercado. Un gran hipermercado, bueno, no es lo mismo un hipermercado en Salta que un hipermercado en Ushuaia. Entonces, las condiciones son las mismas. O sea, son diferentes, pero al momento de negociar también es a veces difícil porque yo voy a querer pactar esto y la empresa, el hipermercado en Ushuaia va a decir... no, pero tengo que consultar con la casa matriz a ver qué me dice. Entonces, en definitiva, vamos a terminar yendo lo mismo que va a ser... una cuestión más general. Claro, más general. Va a ser más difícil y encima no hay misma igualdad en negociar entre los trabajadores de una empresa que el sindicato, el poder del sindicato. Acá ponemos varios temas. Uno tiene que ver con los sindicatos. Se dice que buscan restarle poder a los sindicatos a través de la recaudación. Las tareas que serían declaradas esenciales, que se sumarían, lo cual obligaría a prestar o a brindar un mínimo de servicios más importante. Y prohibirían las asambleas y bloqueos. Sí. ¿Qué puede usted aportarnos de eso? Le quitan un poco de poder a los sindicatos porque, bueno, la idea del proyecto es sacarle la obligatoriedad de ciertos aportes, entonces que sean voluntarios, por ahí. Pero yo lo veo más, muchas de esas normas del proyecto respecto a los sindicatos, por ahí lo veo también quizás como presión para después negociar y decir, bueno, yo te saco esto y me aprobas aquello, que en realidad quizás se puedan llegar a dar. Claro, moneda de cambio. Pero están, claro, una moneda de cambio, pero bueno, están. El tema de los servicios esenciales agrega el proyecto la recolección de residuos. Entonces, bueno, ahí le pega un sindicato importante. Sería que hay ciertas tareas que son esenciales y que no podrían verse alteradas en el marco de una, por ejemplo, un reclamo. Un reclamo, exactamente, una huelga. Entonces tiene que garantizarse un 75%. Aparte, lo sube a 75%. A 75%, exactamente. Y los que no son esenciales, pero son también importantes, bueno, eso es el 50%. Y son distintos tipos de tareas, ¿no? Por claro. Lo escuché ayer a Julián de Diego, que es uno de los asesores que colaboró en esto. Le preguntaron si él creía que iba, porque mucho se dice que esto es para generar más empleo, y más empleo en blanco en todo caso. Él dijo no. Sí, yo estimo, asesor y parte justamente de quienes escribieron esta norma. Yo creo que no. ¿Usted qué piensa? Yo creo que no. Yo creo que esto no va a generar más empleo. Puede estar bien quizá la intención de generar beneficios para el empleador, para que sea más fácil la registración o que tenga menos cargas patronales.
Pero en definitiva, para mí, lo importante para que se genere empleo es la situación económica del país. Que la actividad aumente. Económica. Si uno tiene un negocio lleno de empleados, de clientes, obvio que va a salir a contratar porque no puede atender, entonces no le importa qué legislación hay, va a contratar y después vemos. Si yo tengo el negocio vacío, por más que me fomenten contratar, yo no voy a contratar, ¿y para qué? Si no voy a vender. Entonces va un tema más económico, más responsabilidad del ejecutivo, que un tema laboral para que se fomente el empleo. Y mucho se habla de que la reforma laboral, en definitiva, puede llegar a ser necesaria en términos de cómo ha evolucionado el trabajo, ¿no? El trabajo de aplicación, la tecnología que también va de la mano. Sin embargo, ¿crees que existe ese componente o ese condimento de actualización laboral? Poco. Es la idea, han incorporado algunas normas en ese sentido, pero me parece que se han quedado cortos, y ahí vuelvo a lo que decía, que tendría que haber sido más consensuado, podría haber sido mucho más profundo. Sí es cierto que había que actualizar algunas cuestiones de la ley, sobre todo las relaciones nuevas de trabajo, que han cambiado muchísimo. Pero lo trata, todo el tema, por ejemplo, los trabajos de aplicación y eso, los trata más como trabajadores independientes, sacándolo del régimen de contrato de trabajo. Entonces, me parece que se ha quedado corto en ese sentido. Podría haber sido mucho más profundo para actualizar la ley a los tiempos modernos, por supuesto. Bueno, usted recién nos explicaba esto que aparece en pantalla, lo charlábamos recién justamente, que tiene que ver con los aportes sindicales, que pasarían a ser optativos. Ese es el objetivo aparentemente del gobierno, ¿no? Sí, voluntario. No creo que... Que usted lo contempla más como moneda de cambio, ¿no? Me parece que es más moneda de cambio. Es lo que yo pienso, quizás parte de la negociación. Parte de la negociación, sí, porque los sindicatos, bueno, ya el 18 ya han convocado para el 18 una marcha, entonces bueno, yo creo que es más de moneda de cambio. Muchos hablan de que esto se va a judicializar, si se aprueba, ¿no? Que va a tener varios puntos de conflicto y que sería muy difícil ponerlo en práctica definitivamente. ¿Usted qué cree? No todo, pero muchas normas sí, muchas normas se van a judicializar, se va a plantear la inconstitucionalidad de muchas normas, porque hay algunas que son evidentes desde ya, que van a ser inconstitucionales, otras que pueden llegar a serlo. Uno lo analiza, por ejemplo, establece el proyecto una tasa de interés para las indemnizaciones, establece una tasa de interés que hoy en día, bueno, acá en la provincia de Mendoza está claro eso, salvo algunas excepciones, está claro la tasa de interés, pero en Buenos Aires, que es donde es el gran problema del tema de la reforma, las cámaras nacionales de trabajo tienen distintos criterios, hay distintos criterios para calcular la tasa de interés, entonces salen negociaciones grandísimas y yo creo que por ese lado es más por el tema de Buenos Aires. Y ahí veo que ahora, bueno, mientras esté una estabilidad económica del país, esa tasa que fijan en el proyecto, bueno, puede estar, pero porque es el IPC más un 3% anual, que se fija la tasa de interés. Pero en un proceso inflacionario de gran inflación, que se empiezan ya a tocar ese IPC, por más que uno lo compense con IPC, pero ya uno no sabe si es cierto ese IPC o no, por ahí queda atrasado la tasa de interés con la indemnización, entonces ahí van a haber planteos de inconstitucionalidad, con el tema de las vacaciones, con el tema de las vacaciones no lo hablamos, pero también, ¿no? Ahí se modificaría. ¿Podría usted resumirlo muy cortito? Y con el tema de las vacaciones, porque hay una cosa, más allá de que se puede fraccionar ahora, ¿no? Se puede fraccionar, y el empleador, siempre el empleador es el que decide las vacaciones, pero en la ley vigente, en la ley de contrato de trabajo, establece que dice que debe comunicarse por escrito la fecha que uno se va a tomar las vacaciones. El empleador cuando la dispone. Pero generalmente en la práctica el empleador dice, bueno, en enero se van de vacaciones cuando presenta una planilla y uno dice, bueno, yo me voy de tal día a tal día, firma, entonces... Y se conviene más. Claro, más se conviene. Ahora el proyecto de reforma dice el empleador decidirá, entonces el empleador con 30 días de anticipación directamente te dicen a vos en diciembre ahora, mira, vos te vas del tal día de enero a tal día de enero. Y no 15, puede ser 7. Se los puede dividir. Sí, y ahí van a ver después pactar. Y sí, muy apurado de tiempo, pero nos quedó también el tema ticket canasta, que se eliminó en 2007, si mal no recuerdo. Sí, ahora lo autorizan, o sea, en el proyecto se podría... Se autoriza. ¿Es ticket canasta o pago en especies? Porque también puede ser producto de la empresa. Sí, van a haber pago en especies, permitido. Es más, inclusive pago en moneda extranjera está permitido en el proyecto. O sea, uno pagando en moneda extranjera cumple. Doctor. Bueno, veremos qué curso toma esto en el Congreso de la Nación. Doctor, ha sido un placer tenerlo con nosotros. Rafael De Angelo, especialista en materia laboral. Muy amable, muy gentil. Muy claro.